Gracias. Bienvenidos a todos a la mesa sobre sostenibilidad de las organizaciones. En esta mesa tenemos a diferentes ponentes y vamos a tratar temas de los efectos que tiene la innovación social en la industria de la moda. Vamos a hablar sobre la sostenibilidad y sanidad aeroportuaria ante el COVID-19. También tendremos información y una propuesta de modelo de negocio para el logro de los ODS en las organizaciones. Y por último, presentaciones acerca de los efectos de la reforma energética, de los consumos y los efectos en el cambio climático. La dinámica que vamos a seguir al respecto va a ser que yo voy a ir presentando a cada uno de los panelistas, van a tener ellos 15 minutos, presentarán y les voy a agradecer que pongan sus preguntas en el chat para que yo al término de cada presentación les pueda dirigir una o dos preguntas a cada uno de manera que podamos respetar el tiempo de los demás. Todos son bienvenidos. En el chat van a encontrar también lo que son nuestras redes sociales, van a encontrar también el lugar a donde pueden registrarse para obtener su certificación de participación. Y voy a proceder entonces a presentar a los panelistas el día de hoy. Vamos a comenzar con el maestro Rubén Esqueda Actón. Posteriormente, con el maestro Edmundo Arrioja Castrejón. Más adelante con la licenciada Ana Estefany Barrera González, que está acompañada con la maestra Dora Argentina Cabezas Elizondo y el doctor José Ricardo Vázquez Sánchez. Y por último, al maestro Pablo David Necoechea Porras. Entonces comenzamos con el maestro Rubén Esqueda, por favor. Adelante. Les pido a los panelistas apaguemos nuestras cámaras mientras que presenta el maestro Esqueda. Muchísimas gracias, Claudia. Buenos días a todos y agradezco mucho la oportunidad para platicar algo sobre moda y economía circular. Permítanme para compartir pantalla. Y listo. Creo que ahí estamos. Muy bien. He estado trabajando en con algunas cuestiones en el doctorado en responsabilidad social que tuve oportunidad de concluir no hace mucho. Y bueno, hablamos sobre qué efectos tiene la innovación social para la industria de la moda y el incluir elementos de diseño circular, ahora que hablamos mucho de economía circular, ¿no? Entonces, primero, para hablar a grosso modo, todo esto se ha hecho presente en las diferentes facetas de diseño y particularmente el diseño de moda, que todos hemos escuchado, las arbitrariedades, las situaciones complejas en las que se desenvuelve, violación de derechos humanos, contaminación de ecosistemas, pero también, y eso no se comenta mucho, es una de las industrias más normadas en ese sentido, donde tenemos reglas, normas, se ha hecho mucho trabajo en torno a la responsabilidad social, incluso agrupaciones que se encargan de conocer, de dar a conocer a la luz todo lo que hace la industria de la moda al respecto, y cada vez el consumidor se vuelve más consciente de ello, ¿no? Entonces, si hacemos rápidamente un poco de historia de cómo nos metimos en este problema y que el diseño se convirtió en algo que afecta pues, a todos, hay que ver que desde que nos hicimos sedentarios, empezamos a recopilar más de lo que teníamos y empezamos a generar desperdicios. En la naturaleza no existen los desperdicios, ¿no? Ese es un punto clave para hablar después de economía circular. Muchos estudiosos han hablado del tema, por ejemplo, en este libro sobre historia del siglo XX, se analiza cómo el desarrollo tecnológico
y toda la gran capacidad de producción en tiempos de guerra, más allá de la revolución industrial, facilitaron el desarrollo de la sociedad en una zona apenas tocada por la guerra, y estoy hablando de los Estados Unidos, ¿no? Que salió, pues podríamos decir, librado en su territorio continental de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y toda esta infraestructura, pues requiere de gran consumo. Entonces, es también que empezamos a ver cómo a finales del siglo XX la globalización empieza a traer ciertas consecuencias, como por ejemplo la falta de una conciencia social, la reflexión sobre la comprensión real y actual que hay por el abandono de los asuntos locales. Nos empezamos a olvidar de lo local, y volviéndome a concentrar en el tema de diseño, nos empezamos a olvidar de la tiendita, nos empezamos a olvidar del que produce localmente, y en consecuencia esto empieza a traer problemas locales que se empiezan a convertir en problemas globales. Si hablamos un poco de la historia de la industria de la moda, bueno, pues esta la podemos remitir a la época que ustedes gusten, y hay elementos muy interesantes que observar, pero concretamente nos podemos enfocar en la posguerra, en esa parte de la historia del siglo XX, en donde empezamos a ver una competencia como nunca se había visto. El resultado de la Segunda Guerra Mundial, como todos saben, es que tuvimos una gran cantidad de infraestructura montada para producir lo que quisiéramos, consecuencia de toda la industria de guerra. Y bueno, la moda, que sobre todo en Europa era clave, tuvo acomodo fácil en ciudades como Nueva York, por ejemplo, que después se convertiría en un polo de la misma, ¿no? Este crecimiento y el aumento de la demanda ocasionó que se buscaran países en vías de desarrollo donde la mano de obra barata hacía más atractiva la idea de obtener más ganancias, siempre buscando el mayor beneficio económico, ¿no? Y empezamos a ver el surgimiento de los grandes centros maquiladores del mundo, sobre todo en Medio Oriente, Lejano Oriente, algunas regiones de Oceanía. Empieza, todos los grandes productores, para poder atender esa demanda, empiezan a buscar lugares baratos, mano de obra barata, no regulada, pues es mejor en ese entonces, y pues así es como empieza toda esta industria global, ¿no? De lo que conocemos ahora. Vamos a hablar un poco del entorno. Tenemos que a finales del siglo XX la industria de la moda se vio involucrada en casos de violaciones. Conocimos temas espantosos con marcas como Nike, Adidas, Zara. Principalmente los problemas detectados: había violación a los derechos humanos, uso desmedido de agua, uso de fibras sintéticas o uso de fibras naturales con dudosa procedencia, ¿no? Mano de obra esclava. Y bueno, se empiezan a establecer esto a finales del siglo XX, se empiezan a establecer normas y criterios para poder manejar todo esto, ¿no? Las redes sociales incipientes, todos los medios de comunicación dan a conocer lo que ocurre, se empieza a tener una conciencia, empezamos a ver incluso desastres con costureras en la India, en Pakistán, y bueno, empieza a haber una conciencia y empieza a haber una regulación, incluso en algunos casos más allá de la territorialidad de los países. Sobre todo hablo de países de la Unión Europea, donde empiezan a obligar a sus compañías a que no hagan cosas que están prohibidas en el país de origen, y que pues al tener la facilidad de hacerlo en otro lado, pues bueno, tengan la tentación de hacerlo, ¿no? Y todo esto se suma con los diferentes entornos, elementos de búsqueda para tratar de establecer normas para todos. Y ahí es donde tenemos que, después de una evolución, se establecen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde pues todos saben que marcan ciertos aspectos, ciertas normas a cumplir para el año 2030, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre el diseño. No es una exposición de lo que es diseño, pero sí podemos mencionar las consecuencias de la actividad de diseño.
Desde su origen, el diseño y particularmente el diseño de moda se han convertido en un generador de riqueza, eso no hay duda. Le da un valor agregado a las cosas. Y particularmente esto se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos este boom económico. Hay diversos investigadores en los campos del diseño que han visto con preocupación el alejamiento de estos fundamentos básicos que dieron al nacimiento de esta disciplina, porque se trataba de generar bienestar. El mejor ejemplo, yo creo que si tratáramos de remitir esa conciencia social en el pasado, lo veríamos en un movimiento estético que se llamó Bauhaus. En la Alemania previa a la Alemania nazi, surge este movimiento donde hay una preocupación por el bienestar, por el entorno, por incluir a los artesanos en la producción, y que esos eran los fundamentos de estas disciplinas. Nos vamos alejando conforme avanza el siglo XX y pues nos encontramos con que ahora parte importante de los problemas medioambientales y de desigualdad involucran al diseño. Hay un famoso autor, ya falleció, el Víctor Papanek, que podríamos comentar parte de lo que él decía, que pues la disciplina del diseño era la disciplina más dañina posiblemente, la disciplina que más había causado problemas sociales, contaminación, crisis de identidad, todo lo negativo que hemos visto. Y pues claro que hay un compromiso fuerte hacia ello, ¿no? Si hablamos del diseño y de esta actividad de diseño y la moda en general, pues veremos que en el fondo o en esencia debería de buscarse beneficiar a la persona y sobre todo reducir el impacto. No hay que olvidar que todas nuestras actividades, todas, generan un impacto. Y la misión es reducir precisamente ese impacto. Si hablamos un poco de moda, ya podemos incluir algo que seguramente es conocido por ustedes como fast fashion. Hay que ver también un poquito hacia atrás. Antes de la revolución industrial, el proceso de la vestimenta era tedioso, muy costoso, todo era a la medida y era difícil que la gente pudiera tener ropa nueva. Generalmente era reciclada. La máquina de vapor que llega y empieza a generar todo esto que conocemos como la revolución industrial, empieza a acelerar la producción de textiles y lo más importante, de ropa confeccionada. La ropa confeccionada son estas prendas que están hechas a partir de medidas estandarizadas. Y entonces, en lugar de ir con un sastre a que tome medidas y a ver cuándo me entrega algo, pues simplemente podemos ir a la tienda y conseguirla, ¿no? Bueno, el fast fashion, si seguimos viendo esta historia, vemos que en la Segunda Guerra Mundial hay una aceleración de todo este trabajo, hay cambios importantes en la industria y se empiezan a establecer cosas como la moda de temporada, la necesidad de tener cosas nuevas, las marcas de lujo que ya se empiezan a distinguir de las marcas baratas y todo es una aceleración. En los Estados Unidos, el fast fashion tiene un crecimiento explosivo hacia finales del siglo XX e inicios de este siglo. Hemos visto marcas como Zara, H&M, que necesitan cambiar rápidamente. ¿Por qué? Porque el público lo demanda. Empieza a haber una moda pasajera, efímera, y desaparece completamente la necesidad de retener prendas. Esta es una aproximación, ¿eh? Y bueno, la economía circular, por el otro lado, nos habla de un modelo que debería de comenzar con diseñar cómo va a ser la basura, el desecho o la reincorporación de esto antes de diseñarlo como tal. Y si se puede regenerar, mucho mejor. Habiendo dicho esto, pongo aquí dos ejemplos interesantes de esto, como la empresa Patagonia y H&M, que proponen cosas muy interesantes y voy hacia allá. Patagonia es una empresa que fabrica chamarras, equipo deportivo y demás, que lo que proponen es mantener la prenda, regresar a esa práctica del pasado, hacer un modo de economía circular, pero a partir de reparar, de retener o incluso utilizar retazos para hacer prendas nuevas. Y mientras más se mantenga viva esa prenda,
menos contaminación generamos. Y pues resulta que le funcionó. Este es un anuncio de 2017 donde sale diciendo no compres esta chamarra. Entonces, ha sido un exitazo, ya tiene presencia global y es un ejemplo de cómo el mantener el objeto dentro del sistema nos puede llevar a estas bases de un diseño circular. Un ejemplo muy diferente es H&M. H&M, que concretamente está en el tema de fast fashion, ellos se fueron por mantener el fast fashion, pero reducir el impacto al entorno. Y uno de los grandes cambios que está haciendo es cambiar el concepto de posición de prenda. En lugar de comprarla, réntala. La regresas, esa prenda se recondiciona, se envía a otro lado y la mantienes en el sistema la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Y cuando ya acaba su vida útil, pero ya la acaba de que la acabó, se trata de recuperar lo más que se pueda. En textiles es muy difícil mm, procesar, volver a hacer algún nuevo textil con él, ¿no? Pero bueno, hay algunos materiales que se pueden obtener de ahí muy interesantes. Pero el tema aquí es cambiar completamente la forma en la que estamos haciendo esto. Dos ¿Y por minutos. qué me detengo un poco aquí con el tema del fast fashion? Porque el caso de H&M lo que está buscando es conservar los beneficios de lo que es el fast fashion. ¿Cuáles son los beneficios? Da trabajo, puede proporcionar ropa barata, puede darle acceso a la gente de escasos recursos, ropa nueva y barata, cosa que de otra manera no se podría hacer. Entonces, bueno, vamos a dejar en el espacio de preguntas hacer varias cosas, podemos platicar de la metodología también. Hay diferentes foros como Fashion Revolution, la Fundación Ellen MacArthur, y yo me quedaría con estos dos casos en donde por un lado H&M que está buscando cambiar el paradigma y conservar lo bueno de estas prácticas, y el caso de Patagonia que es retomar la posición de la prenda, repararla, pero en el fondo lo mismo, evitar lo que se hace afuera. Y claro, generar empleos que antes no había, porque ahora está contratando personas para poder reparar, ¿no? Entonces, ya para concluir, me quedo con esta frase de Peter Drucker, en donde comenta que la calidad de la comunidad depende, entre otros aspectos, de la calidad de sus empresas, su sector social, su gobierno y la calidad de los miembros de estos, para potenciar sus relaciones mutuas. Les agradezco mucho este breve momento y espero preguntas más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Rubén Esqueda. Muy interesante. Vamos a ver si hay alguna pregunta específica y si no, pues vamos a dejar que el público empiece a escribirlos y las vemos más adelante. Entonces, para no perder tiempo en la presentación, le voy a pedir al maestro Edmundo Rioja Castrejón si es tan amable de proceder con su presentación y los demás, pues apagamos la cámara. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Sí pueden ver ya mi presentación? Sí, adelante. Perfecto. Yo les voy a platicar sobre la sostenibilidad y sanidad aeroportuaria, propiamente el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Denme un segundito. El objetivo de esta presentación y se deriva precisamente de la participación que yo tuve en el aeropuerto, bueno, que yo tengo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo ingresé en abril del 2020 ante el tema del escenario que enfrenta con la pandemia del COVID-19. Y con base en esto, pues pude percibir una problemática muy importante en el sector aeroportuario. Y muy concretamente en lo relacionado con la responsabilidad social corporativa. Y aquí la pandemia del COVID-19 ha representado un desafío muy importante para pues, todos los aeropuertos a nivel global.
asociado a las prácticas de responsabilidad social corporativa, que lo que buscan es adaptar mejor, pues no solamente a estas organizaciones, sino cualquier otro negocio o que busque incorporar medidas como medidas de innovación para mejorar su entorno competitivo. En el caso de la sostenibilidad del aeropuerto, y sobre todo en el contexto de la aeronáutica internacional y mundial, hay que considerar varios aspectos, entre esos lo que son los aspectos de sostenibilidad asociados a la responsabilidad social corporativa. Y aquí hay varios factores, dentro de los cuales están los indicadores, por ejemplo, de sostenibilidad para la gestión aeroportuaria, que deben destacarse por la conciencia misma de la sustentabilidad del aeropuerto. Entre ellos se ha obligado, por ejemplo, a mayores controles en toda la industria en la transportación. Y aquí hay un artículo muy interesante de Serrano y Casda del 2020 que habla al respecto. Este estudio lo que propone son estrategias innovadoras que están normalmente enfocadas a la confianza que da el asumir este tipo de prácticas en los consumidores de los aeropuertos. Y menciono a los consumidores no solamente a los viajeros. Dentro del aeropuerto es un mundo que tiene muchos usuarios, pasajeros principalmente, que es a los que nos debemos, pero también están los proveedores, están los usuarios del aeropuerto, por ejemplo, en los centros cambiarios, están todas las áreas de servicios, los locales. Entonces, es un mundo de gente que recurre a los aeropuertos y que tiene que estar en un entorno seguro. Y en el caso del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, lo que se busca esta estrategia, bueno, la serie de estrategias, las propuestas que tenemos en este estudio es mejorar el entorno y el medio ambiente asociado al desafío del COVID-19. Y no solamente como el COVID-19 en sí, sino también para futuras infecciones, que hemos visto que a lo largo de los últimos años se empezó con temas como la influenza, ahora la COVID, las variantes, y vamos avanzando con el tiempo y siguen saliendo más variantes. Entonces, este estudio lo que busca es establecer cuáles son las prácticas dentro de la responsabilidad social corporativa y la sustentabilidad y las medidas sanitarias adecuadas para poder incorporarlas de forma que sean exitosas. La responsabilidad social corporativa, si bien lo hemos visto a lo largo de este congreso, es un enfoque empresarial que implica una consecución de un crecimiento y desarrollo social a través de principalmente a través de tres grandes pilares: el desempeño financiero asociado a estas prácticas, el desempeño social y también el desempeño y el desarrollo ambiental y cómo coexiste con el medio ambiente. Aquí hay un dato muy importante. El Banco de México en el 2018, y es por eso que estoy proponiendo este artículo, estableció que los ingresos por turismo ascendieron a 105,200 millones de dólares en México y equivalen al 8.6% del Producto Interno Bruto de nuestra nación. Esto quiere decir que es una gran fuente de empleos, una gran fuente de ingresos de los hogares mexicanos. Y si nos volteamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta es la puerta de entrada de más de 50 millones de pasajeros, tanto del sector turismo como de negocios a México. Y es el principal hub de carga en Latinoamérica actualmente. Esto es con cifras de este año. Cabe señalar que el aeropuerto, como les mencionaba, no solamente aloja a los viajeros, sino aloja a más de 200 millones y atiende a más de 200 millones de personas entre turistas, acompañantes, tripulaciones, trabajadores, proveedores, etcétera, ¿no? Por lo que, además de ser un importante puerto aéreo, también es una gran fuente de empleo para muchos otros sectores que viven en torno al aeropuerto. Aquí juega el papel del COVID un tema dramático. Desde febrero del 2020, estos ingresos fueron impactados por la pandemia. Me refiero a los ingresos de todas las personas que viven del aeropuerto. En este caso, los aeropuertos han tenido un descenso promedio en el pasaje mayor al 50%. Y en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México no fue la excepción, ¿no? Por lo tanto, esto representa un gran reto para todo el sector aeronáutico nacional y global. Es importante señalar que las prácticas sustentables en el aeropuerto son de gran importancia. ¿Por qué? Porque permiten, en conjunto con las medidas sanitarias, crear un entorno de mayor satisfacción, de mayor seguridad hacia los usuarios y permiten que el retorno de los usuarios al aeropuerto sea más rápido. Por lo tanto, también debemos de estar conscientes de que hay que alinear estos esfuerzos de responsabilidad social corporativos a la normatividad regulaciones
aeronáuticas, porque las prácticas que se están estableciendo en los aeropuertos no son nada más propias del ingenio de los aeropuertos, tienen que estar alineadas a organismos internacionales como el Federal Aviation Administration o la FAA y el ICAO, que es el International Civil Aviation Organization, quienes regulan toda la aeronáutica civil y comercial a nivel global, ¿no? Entonces es muy importante que todas las prácticas y todas las propuestas que estén en el entorno a la responsabilidad social corporativa y por ende a medidas sanitarias estén vigiladas, controladas y admitidas bajo los criterios de estas dos asociaciones. Ante este escenario, como les venía comentando, es necesaria la integración de las prácticas de responsabilidad social corporativa en los aeropuertos y nos formulamos una serie de preguntas. Primero es, ¿qué impacto tiene la responsabilidad social corporativa en la competitividad de los aeropuertos desde una perspectiva de sostenibilidad e inclusión social? ¿Por qué inclusión social es importante? Porque muchas de las personas que se buscan incorporar dentro de la inclusión social son gente que pueden tener características de vulnerabilidad. Y el COVID-19 juega en contra de eso, porque de las propuestas, por ejemplo, de aeroportuarias para incorporar, para temas de medidas de sana distancia, son de las poblaciones que están siendo más cuidadas, entonces muchas veces no se puede dar inclusión social y entonces va en contra de. Entonces las prácticas que se están instaurando es que si bien se establezcan medidas de sanidad, se sigan cuidando a las poblaciones vulnerables. Por otro lado, la otra pregunta es, ¿cuál es el grado de proactividad del aeropuerto, concretamente de la Ciudad de México, en relación a la sustentabilidad y a la sanidad aeroportuaria frente al escenario adverso del COVID-19? El objetivo general de esta investigación es conocer los efectos en la competitividad de los aeropuertos con respecto a la incorporación de estas estrategias de responsabilidad social corporativa y proponer acciones relacionadas con la sustentabilidad e inclusión social dentro del aeropuerto, así como planear acciones que permitan mejorar el entorno sanitario ante el COVID-19 y futuras infecciones o pandemias. Dentro de los objetivos de estudio, cabe señalar que lo que se trata de analizar es las acciones de mejoras alineadas a la responsabilidad social corporativa, sobre todo en aras de atender una demanda actual que ya se tiene, ya se ha recuperado bastante, pero sobre todo la futura que exige mayores controles y mayores estándares de calidad, lineamientos de seguridad y higiene, sin descuidar el tema de la sustentabilidad nacional e internacional. Aquí me voy a regresar un poco al marco teórico, que es en lo que nos fundamentamos para el tema de la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa, como saben, es un concepto que ha sido transformado a lo largo de mucho tiempo. Desde Bowen en el 53, quien establece que la responsabilidad social corporativa expresa una moral fundamental en la forma en la que una empresa o unas organizaciones se comportan ante la sociedad. Y él destaca precisamente que la empresa sigue un comportamiento ético hacia las partes interesadas, reconociendo el entorno sobre todo legal y regulatorio. De esto yo, en el análisis de la literatura, encontré un artículo muy interesante de Carroll en el 91, quien establece que hay 4 aspectos diferentes de los negocios que se deben de contemplar dentro del entorno de responsabilidad social corporativa. Primero es la parte legal, evidentemente la parte económica que no puede ir peleada, la parte ética, sobre todo privilegiando la justicia y la equidad, y finalmente la parte de responsabilidad filantrófica hacia las personas, a las partes vulnerables. En el caso de la responsabilidad social corporativa, se vuelve, por ende, una estrategia que deben de tener y adoptar las organizaciones modernas. Porter y Kramer en el 2006, por ejemplo, señalan que la importancia de la responsabilidad social corporativa como dentro de una estrategia empresarial es fundamental, y ellos proponen una serie de herramientas para instrumentar una serie de políticas para poder tener un entorno empresarial asociado a las prácticas de responsabilidad social. También Cho Chung y Young en el 2019 señalan que el desempeño de la responsabilidad social corporativa tiene una correlación positiva con la rentabilidad, y esto es muy importante, y el valor de la empresa. Por ende, las prácticas de responsabilidad social corporativa que se tienen en empresas y en los mismos aeropuertos son autosustentables, ¿no? Yéndonos al constructo del comportamiento del consumidor, es importante señalar que los consumidores normalmente están interesados en marcas sostenibles. Y esto viene de data de estudios del 2013, por ejemplo, de Boring,
Y ellos establecen que la disposición de los consumidores por pagar más por productos y servicios que están asociados a compromisos con prácticas sustentables es claro, ¿no? Las prácticas y lo que tenemos del comportamiento del consumidor asociado a prácticas sustentables normalmente son bien vistas por los consumidores y las organizaciones pueden incorporar exitosamente estos esfuerzos de sostenibilidad en modelos de negocios que permitan cambiar el enfoque de los consumidores o canalizar sus puntos de vista de forma favorable. En el caso de la sostenibilidad, se correlaciona directamente con el logro de un desarrollo y esto impacta definitivamente el crecimiento empresarial y social. 2 Por ende, minutos. las prácticas sostenibles, como las que se proponen, van a impactar de forma favorable al aeropuerto. Y aquí ponemos como una propuesta que el aumento en la percepción de los consumidores sobre la sostenibilidad de los aeropuertos incrementará su competitividad. Finalmente, en el tema del ámbito del COVID y su impacto en los aeropuertos, señala que la industria y las aerolíneas han enfrentado muchas amenazas y principalmente el sector turismo ha sido uno de los más afectados. En el caso como una propuesta es que el aumento de las medidas sanitarias y de higiene de los aeropuertos va a mejorar la percepción de los consumidores y aumentará el tráfico paulatino de las personas. Y por ende, el aumento de las operaciones y el tráfico de las personas derivado de las mejoras de acciones sanitarias y sostenibilidad impactará la competitividad de los aeropuertos. Como una fuente de datos para esto, les muestro esta tabla donde se ve el impacto que se tuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que hacía referencia hace unos minutos, donde vemos caídas hasta del 93.65% en mayo del año pasado. Este año se ha tenido una franca recuperación, llegando ya casi niveles del 90% de la operación que se tenía hace 2 años. El modelo que está propuesto es precisamente este, donde tenemos que el aeropuerto, instrumentando las prácticas de responsabilidad social corporativa propiamente en la sostenibilidad, mejora la percepción del consumidor y al incorporar las medidas sanitarias frente a un escenario adverso como es la pandemia del COVID-19, aumentará el tráfico aeroportuario, lo que en ambas circunstancias mejorará la competitividad del propio aeropuerto. Dentro de las propuestas que se tienen es primeramente efectuar medidas que sea una solución, una propuesta integral que observe en todo momento el aspecto ambiental y sobre todo rescatando lo que es el balance de algunas propuestas, por ejemplo, de la OASI para el efecto de medidas sanitarias, medidas de controles de efecto invernadero, el control de las aeronaves, etcétera, etcétera. Dentro de las propuestas de sostenibilidad tenemos las campañas de bienestar social, reciclado de residuos sólidos, programa de apoyo pasajero, reciclado de agua, renovación de aires y filtros, energías renovables, equidad de género y otras en procuración del impacto ambiental. Y dentro de las medidas sanitarias tenemos los tapetes sanitarios, los dispensadores de gel sanitizantes, sanitización a través de nubes sanitizantes, los laboratorios de toma de muestras que pueden ver a lo largo de todo el aeropuerto, los arcos sanitizantes, cámaras con sensores térmicos y medidas de temperatura a distancia. Como conclusiones, podremos decir que conforme a lo señalado Serrano y Casa, el futuro de la industria aeroportuaria dependerá en buena medida del aprovechamiento de las fuentes de generación de ingresos, así como de las estrategias que permitan tener un mejor control de costos e integración de innovaciones con efecto o con respuesta al COVID-19. Según un estudio de McKinsey, podemos ver que los consumidores globales buscan indicadores de salud como una limpieza mejorada y el uso de máscaras y barreras durante el proceso de decisión en los sitios donde realizan compras. Y en los aeropuertos se ha visto este efecto. El que se incorporen medidas sanitarias ha traído el incremento en la confianza de los viajeros. Y por lo tanto, las medidas sanitarias durante y después del COVID serán necesarias para mantener la confianza no solamente de los viajeros, sino de todos los consumidores en los aeropuertos y en las empresas que instrumenten este tipo de medidas para llegar a una normalidad. Derivado de este estudio, ahí existen muchas otras condiciones que se pueden desarrollar, empezando sobre todo las fuentes como la Organización Mundial de la Salud, IATA, OASI y la FAA, y otras líneas de investigación que estamos trabajando para ampliar el análisis. Con esto terminaría mi ponencia. Cualquier duda, ahí están nuestros correos. Muchas gracias, maestro Edmundo Arrioja Castrejón.
muy interesante y súper actual, cómo está impactando en diferentes niveles y dimensiones lo de la pandemia y el COVID. Vamos a hacer ahorita una pausa para las preguntas que tenemos aquí, que son para el maestro Rubén Esqueda, y me voy a permitir leerlas. Dice, buenos días, como consumidor de objetos de moda, ¿con qué herramientas contamos para verificar si una marca es socialmente responsable? Ok, Adelante, Rubén. muchas gracias. Muy buena pregunta. Hay de todo. Por un lado, se está haciendo más conciencia de ello a través de la información que las mismas empresas están poniendo en las etiquetas, porque el consumidor lo exige, incluso hasta un código QR para saber cuál es el origen. Pero, por el otro lado, tenemos aplicaciones que te permiten saber sobre una empresa determinada o sobre alguna compañía que vende cosas, saber cómo está en todos los aspectos de la responsabilidad social. Luego tenemos también algunos informes que fundaciones como Fashion Revolution o Ellen MacArthur emiten sobre diferentes prácticas y actividades. Y finalmente, los reportes anuales de las empresas. Ya hay muchas empresas que en su reporte anual están incluyendo toda la información fusionada, toda la información de responsabilidad social, y esos son los puntos básicos. Más bien aquí la norma es que si una empresa no es transparente, es que algo no está haciendo bien y mejor nos alejamos. Y hay sorpresas muy interesantes, tanto agradables como desagradables, pero esto se está haciendo cada vez más. Bien, la siguiente pregunta también es para el maestro Esqueda y dice, como consumidor de objetos de moda, ¿con qué herramientas contamos para verificar si una marca es socialmente responsable? Ok, más o menos es similar, pero yo les diría que los reportes de los informes anuales de las empresas, ese es punto básico. Incluso ya hasta en lo personal, si uno quiere saber en qué cosas está consumiendo más o menos, hay muchísimas calculadoras de huella de carbono y a lo mejor nos vamos a sorprender por dónde es donde viene nuestro problema en el caso medioambiental, pero en los otros aspectos como el social, que a veces no se ve la profundidad de él porque nos vamos solamente a la parte del medio ambiente, pues definitivamente estos informes anuales que hacen estas fundaciones que ya tienen mucho tiempo de experiencia y como les digo, aplicaciones que podemos encontrar que también te determinan el impacto que tiene, ¿no? Bien, y la otra es, dice, ¿cómo mantener el valor de los productos materiales en las economías en el mayor tiempo posible? Me imagino que esta es una pregunta en referencia a la economía circular y el ejemplo de Patagonia Así que es. diste. Adelante. Y muy buena pregunta porque hay que recordar más en los tiempos de ahora que si todas estas acciones no son redituables económicamente o para ponerlo en términos sostenibles financieramente, difícilmente se van a poder hacer, ¿no? Se acaba el recurso y se acabó todo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto que nos preguntan? Bueno, primeramente, que las cosas duren más, pero no es así de sencillo, que duren más en muchos aspectos. Uno de ellos, que la pieza como tal dure más circulando. Ese abrigo, esa chamarra que puedes heredar, que puedes parchar y ahora está muy de moda colocarle diferentes retazos ahí de tela, que le puedas extender esa vida y que una vez que la vida útil de chamarra o de prenda vaya terminando, pueda convertirse en otra cosa. El otro, que incluso cae ya en términos como el de regeneración, era el otro ejemplo que ponía de H&M, ¿no? Que lo que haces es que igual es durable, pero durante el proceso la vas reparando, le vas renovando, le vas adicionando, y eso es lo que va generando el valor agregado. Es un cambio de paradigma, porque es un cambio radical, pero si lo pudimos hacer con la música, donde antes comprábamos CDs
y digo, antes comprábamos discos LP, pero era nuestra colección y ahora tan fácil nos hemos despojado de eso y usamos todos los servicios de streaming que hay. Pues sé que suena difícil pensar en que rentes tu ropa en lugar de comprarla, pero esa es una solución, o por lo menos una de las soluciones que se está probando. Pero definitivamente lo primero es que hacer que las cosas duren más dentro del sistema, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con los taxis en el Reino Unido, que están hechos para durar 2 millones de kilómetros. Lo vemos con la renta de bicicletas aquí en la Ciudad de México, que son más durables que las bicicletas comunes. Hay modos y hay maneras. Y lo interesante es, como comentaban aquí en esta pregunta, pues mantener ese valor para que entonces sea rentable e invite a otros a hacer lo mismo. Muy bien, excelente este tema de la economía circular que va a impactar en una nueva economía porque tenemos que integrar muchos procesos, muchos proveedores, la cadena de valor se extiende y el elemento principal es que desde el diseño de los productos se tiene que pensar en toda esta ampliación. Muy, muy interesante, muchas gracias, maestro. Y vamos a proceder entonces con la presentación de la licenciada Ana Stephanie Barrera González, si es tan amable. Adelante. Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros vamos a participar con una propuesta de modelo de negocio para el logro de los ODS en las organizaciones. Siguiente, por favor. Nuestro planteamiento del problema consiste en analizar la definición como tal o el servicio de consultoría ambiental, puesto que dentro de las décadas, en el transcurso de la historia, la normativa ambiental, las políticas públicas y la misma alineación con los objetivos de desarrollo sostenible ha venido evolucionando, lo que implica, digamos, un involucramiento de mayor alcance para las organizaciones, ya sean del sector privado o del sector público, puesto que se debe de tener en cuenta este cumplimiento ambiental derivado de la actividad que desempeñan específicamente. Por ello, nuestro proyecto de investigación fue para emprender una propuesta que finalmente tenga como objetivo una creación de una consultoría y tendrá como propósito brindar la prestación de servicios de asesoría, consultoría especializada e investigación en temas ambientales en el estado de Colima. La justificación, bueno, encontramos a nivel internacional cuál es la posición que tiene México para emprender con respecto a los demás países. Bueno, el Instituto Nacional Emprendedor nos señala que en México abren a cerca de 35,000 negocios a nivel nacional. Sin embargo, solamente el 10% de estas empresas logran sobrevivir a más de 10 años. Por otra parte, la Asociación de Emprendedores, la ASEM, nos señala que el 61% de los emprendedores son hombres, mientras que el 39% son mujeres. Esto significa que dentro del sector económico, las consultorías y servicios profesionales solamente representan el 17% de porcentaje. El INEGI nos informa también al 2020 que nacieron 619,443 empresas, lo que representa un 12.75% de la población de negocios del país. Ya entrando en temas, digamos, ya del estado de Colima, el Plan Estatal de Desarrollo nos señala que respecto al cuidado ambiental dentro de la actividad empresarial solamente se encuentran 58 empresas que tienen vigente uno de los 3 tipos de certificación que existen de parte de la Profepa, que son categoría de industria limpia, calidad ambiental y calidad ambiental turística. Siguiente, por favor. Bueno, luego entonces tenemos como objetivo general realizar una propuesta para emprender este modelo de negocio mediante la creación de la consultoría especializada y como objetivos específicos tenemos que analizar esta perspectiva teórica y jurídica del modelo de negocio. Segundo, identificar el mercado y la competencia en materia de consultoría ambiental. Posteriormente, realizar un estudio organizacional, administrativo y financiero. Y finalmente ya la propuesta como tal de nuestro modelo de negocio de consultoría ambiental especializada. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es nuestro marco teórico?
Para entrar al tema específicamente de consultoría, entendemos que es aquel servicio que es prestado por una persona o varias personas que están calificadas y que son independientes a la organización, ya que nos permite al momento de ser independientes tener una investigación de manera objetiva con los problemas que se enfrenta la misma organización. Se hace un análisis de los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la organización y con ellos se realiza una metodología para recomendar las medidas apropiadas para que la empresa en este caso pueda aplicar dichas recomendaciones. La Organización Internacional de Trabajo entiende a las empresas sostenibles como aquellas que están relacionadas con, digamos, fortalecer el tema institucional y también los sistemas de gobierno para brindar un alcance holístico, ¿no? Y también entendemos el concepto de economía verde como aquel que se enfoca en mejorar el bienestar humano y la equidad socialmente dentro de lo que implique un riesgo ambiental. Ahora, específicamente, entrando al tema de la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, encontramos que este es un compromiso pues ya a nivel global, donde los gobiernos directamente tienen específicamente el objetivo de favorecer ya sea a las personas, al planeta o la prosperidad. Esos objetivos se encuentran, digamos, en diferentes categorías, son 17 en total, pero específicamente para el proyecto de investigación hicimos un análisis de los objetivos del bloque de prosperidad. En este análisis llevamos a cabo, digamos, un acercamiento de cuáles serían los ODS que las organizaciones tendrían que estar favoreciendo para lograr justamente el tema de la prosperidad. Y finalmente también tenemos el sustento jurídico que nos lo brinda el artículo 4 de la Constitución de México, en donde establece que toda persona pues tiene derecho a un medio ambiente sano y garantizar el bienestar le corresponde al Estado. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del capítulo 2, basándonos en las herramientas que encontramos en la parte izquierda, que es un análisis PESTEL, que es un análisis macro de cómo se encuentra en las organizaciones a nivel nacional. En México también hicimos un análisis de cuáles eran las fuerzas o las rivalidades que podemos encontrar dentro del sector de las consultorías ambientales. Y el análisis del benchmarking finalmente nos proporciona cuáles son los mejores casos o los casos más exitosos y digamos que fusionaríamos los elementos más exitosos de estas consultorías ambientales para poder traerlo hacia nuestra organización y finalmente se hace un análisis FODA, pero esto ya sería como en una cuarta etapa. En este capítulo se encontró que en el estado de Colima solamente 10 empresas están registradas en el padrón de consultorías ambientales. Esto significa que 10 empresas son 10 municipios, es bastante reducida la competencia que se tiene en el mercado regional. Solamente 3 de ellas están certificadas como auditores ambientales, lo que nos brinda todavía más una posibilidad de posicionarnos como auditores ambientales. Ya yéndonos a un aspecto de mercado a nivel ya más regional o nacional, e inclusive internacional, encontramos casos de éxito de los siguientes modelos de negocio que están enfocados exclusivamente a temas ambientales, ya sea el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CIDES que está en Chiapas, CEGA está en Ciudad de México, DirectNova está en Puebla, Tecnos también, la Universidad del Medio Ambiente, que es un caso súper exitoso, y las últimas 2 opciones son modelos internacionales. Siguiente, por favor. Ahora, después de hacer este análisis del mercado local, regional y nacional, tenemos un estudio organizacional que nos permite brindar las herramientas y establecer qué equipo es el que debe de conformar el modelo de consultoría ambiental basado en nuestras expectativas, en nuestras necesidades. Nos dimos a la tarea de elaborar lo que es pues el personal específicamente, se analizaron cuáles eran las competencias de cada uno de ellos
y también se proyectó la inversión que requeriríamos para elaborar el proyecto, así como las opciones de financiamiento que tendríamos para llevarlo a cabo. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de nuestra propuesta de modelo de negocios, ya aterrizándolo a lo que nosotros desearíamos, encontramos o describimos la misión. Bueno, nuestra misión sería promover soluciones con criterio de desarrollo sostenible bajo un enfoque transdisciplinario, fomentando la necesidad de respetar el entorno en el que vivimos a través de estos servicios de consultoría e investigación para instituciones públicas o privadas. Y la visión que tenemos, pues bueno, es posicionarnos como una consultoría que ofrezca soluciones integrales a las organizaciones del sector público y privado que consideren a la sustentabilidad como un pilar dentro de su organización. Para ello, los valores con los cuales nosotros nos identificaríamos como organización sería la ética planetaria, el compromiso con el medio ambiente, la calidad y la excelencia en el servicio, la misma economía circular, la responsabilidad empresarial y tener una comunicación eficaz y transparente con nuestros clientes consideramos que es primordial. Siguiente, por favor. Ahora, nosotros desarrollamos un lienzo del modelo de negocio en donde se establecen los pasos, que es el segmento de mercado, son las organizaciones con las que nosotros podemos establecer justamente este vínculo, ya son empresas, universidades, gobierno de los 3 niveles. También entendemos que nuestra propuesta de valor sería una experiencia comprobada en el tema ambiental. Tendríamos que ofrecer un portafolio sólido de talento humano, es decir, especialistas de distintas gamas del tema ambiental y brindar una atención personalizada, ser accesibles y flexibles, puesto que la pandemia pues ya nos obligaría a brindar un servicio de manera virtual. Nuestros canales de distribución serían de manera presencial o de manera indirecta, virtuales, y las relaciones que debemos de buscar con los clientes pues es una asistencia individual. Finalmente cada organización tiene pues una geografía muy compleja, entonces es importantísimo la asistencia individual. En casos que sean necesarios también la asistencia grupal, y ya lo habíamos mencionado, presencial o virtual. Ya en el caso de la fuente de ingresos, bueno, podrán hacerse los pagos por consultoría o capacitación, ya sean transferencias, depósitos bancarios o inclusive donación. Nuestros recursos claves, pues, ¿cuáles son? Infraestructura como un elemento principal, donde estaremos posicionados, nuestro equipamiento tecnológico que nos brinde la posibilidad de brindar el servicio virtual de manera impecable, y financieros. Nuestras actividades clave, pues bueno, entendemos que los consultores siempre tienen que estar capacitados de manera permanente, establecer también un buen sistema, una buena red de relaciones públicas y siempre estar buscando nuevos mercados en los que podamos llegar. Las asociaciones claves o alianzas, bueno, pues específicamente con nuestro mismo equipo de talento humano. También sería importante nuestra incidencia dentro de las cámaras empresariales que se encuentren, porque son las principales fuentes que necesitan esta capacitación. Y dentro de nuestra estructura de costes, pues bueno, finalmente es tener al talento humano capacitado en la infraestructura y el mantenimiento necesario tecnológico. Igual las certificaciones, hacemos aquí mención, que son muy costosas al ser temas especializados en materia ambiental, tienden a ser costos elevados. Sin embargo, entendemos que es una inversión que finalmente requiere la consultoría. Siguiente, por favor. Ahora, el registro de la marca, pues bueno, nos pusimos a hacer un análisis en el Instituto Mexicano de la Propiedad. La marca que nosotros estamos proponiendo es Cuidas Colima. El costo de registrar esta marca pues es el que ustedes están observando. Para ello hicimos un análisis y una búsqueda de cuáles son las, digamos, consultorías que se encuentran registradas. La categoría es la número 42. En ella encontramos 296 registros. Era importante para nosotros el tema de la marca, y Cuidas como tal no tiene registro, entonces eso nos brinda la posibilidad de poder registrar la marca pues como nuestra. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, las conclusiones a las que llegamos en este trabajo de investigación, pues es que dentro del ecosistema del emprendimiento, particularmente el emprendimiento sostenible, pues nos hace reflexionar acerca del papel que debería específicamente el estado de Colima de tener, ya que somos un estado con una región bastante biodiversa. Específicamente encontramos que el modelo de negocios de consultoría
a manera local es bastante débil. Sin embargo, la demanda de profesionistas va a la alza, entonces eso significa que las organizaciones del sector público y del sector privado pues cada vez requieren más de entes externos que les brinden esta asesoría para el establecimiento de sus acciones con una visión sustentable. Específicamente, bueno, nos hace reflexionar, gracias, el papel que debería de jugar México específicamente con los demás países. Y de igual manera, pues mencionar que las políticas públicas y las instituciones y todo este marco jurídico pues representan una queja constante dentro del tema ambiental. La última, por favor. A manera de recomendaciones, pues bueno, se hace un análisis del sector público y del sector privado, que es fortalecimiento en sus políticas públicas, requieren de una profesionalización de sus servidores públicos, también se requiere de la asignación de un mayor presupuesto y que los tomadores de decisión específicamente para lograr el cumplimiento ambiental pues generen espacios de diálogo, porque finalmente esto es lo que nos va a favorecer fortalecer o crear también nueva legislación. Y en el sector privado, pues bueno, la recomendación sería a crear más empresas con enfoques sostenibles donde también se fortalezcan los esquemas de inversión y financiamiento verde y que finalmente las organizaciones pues vean a la certificación en materia ambiental como una posibilidad o un valor agregado dentro de su organización. Para ello también es importante generar alianzas y estrategias y redes que permitan ampliar sus mercados. Y el siguiente, por favor, es la bibliografía que está disponible. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Perfecto, muy interesante, licenciada Ana Estefanía Barrera. Aquí hay una pregunta específica, la voy a leer. Dice, ¿cuál es el proceso de integración de los consultores, la estructura corporativa y el modelo de negocio de la consultora propuesta? Sí, bueno, nosotros tenemos la propuesta, como la mencionamos dentro de nuestro estudio organizacional, se hace un procedimiento de análisis, como ya lo mencioné, de los casos de éxito, se toman los mejores elementos y considerando el crecimiento que debemos o que deseamos que tenga la consultoría, el procedimiento es por fases. No podemos decir que una consultoría nace pues ya con todo el equipo consolidado. Eso sería el ideal. Sin embargo, entendemos que los costos de inversión y de financiamiento pues son de alto nivel hacer un proyecto especializado. Entonces, requiere este proyecto que sea construido por fases organizacionales. Bien, una segunda pregunta es, ¿estos emprendimientos privados son apoyados por el Estado? El deber ser establece que sí deberían de serlo. Sin embargo, sabemos cuál es a nivel nacional la situación que enfrenta el país. Sabemos que el tema del emprendimiento ha sido enormemente golpeado, como ya lo comentaban los anteriores ponentes. La pandemia ha venido a representar un reto para el ecosistema en general del emprendimiento. Y bueno, encontraríamos aquí en el estado de Colima, pues quizás una resistencia muy probablemente, y quizás una falta de inyección de capital. Bien, yo me quedé meditando en cuál sería el gran reto para iniciar, a lo mejor con esta labor sobre asesorías en temas ambientales, ante el problema de la falta de transparencia a veces de parte del gobierno acerca de los territorios, de los corredores biológicos y de la capacidad de carga que tienen ciertos ecosistemas, ¿no? No todos están disponibles. Me imagino que para un consultor ambiental, pues es una primera referencia. Además del contexto de inseguridad, ¿no? Que tenemos en un país como este, y que el consultor tendría que recorrer también varias distancias para hacer estas asesorías. ¿Qué nos pueden comentar tú y tus compañeros acerca de estos temas? Sí, muchas gracias. Me gustaría, por favor, que participara la maestra Dora también, porque tiene mucha experiencia. Adelante, por favor, maestra. Hola, buenos días a todos. Interesante pregunta, y en el documento deja
a manera de sugerencia, se presenta de que debe existir un diálogo. Si bien a nivel nacional nos mandata la ley, queda a manera de discurso. Estas condiciones que ha mencionado Claudia son una constante en la labor de cualquiera de estas consultorías. Lo que tenemos a nuestro favor es que los objetivos, los ODS, son sumamente mandatorios y la mayoría de los países están dispuestos a seguirlos por conservar nuestro medio ambiente. Aquí el gran reto, diría yo, y sí para nuestro estado Colima, donde no es ajeno a las condiciones que ha planteado Claudia, de inseguridad y por otro lado de ciertos intereses o puntos álgidos, podríamos decir, que si bien, insisto, a manera federal y estatal deberían protegerse, pues esto sí sería un gran reto con el cual tenemos que avanzar, no los podemos soslayar, ¿verdad? Sí es un trabajo de hormiguita, pero me encanta la forma en que han venido planteándose las dos propuestas anteriores. Tenemos que generar sinergias para que todos estemos a favor de salvar a nuestro mundo, porque el daño que le hemos hecho pues es muy grave y es ahora cuando debemos empezar. Creo que desde la consultoría que está propuesta de que haya un área de investigación y de expertos auditores que se contratarían en la Universidad de Colima, tiene, digamos, un capital educativo fuerte, porque tenemos desde la Facultad de Arquitectura y el Centro de Investigaciones sobre Desarrollo Ambientales, dos fuentes importantes de recursos humanos que podrían participar. Y pues somos un estado pequeño y que podríamos avanzar poco a poco en esto, pero así como una respuesta al 100%, no, es una condición con la cual tenemos que ir poco a poco trabajando. No sé si el doctor Ricardo desea comentar algo también al respecto. Gracias. Por favor, doctor, adelante. Muchas gracias, maestra Claudia. Gracias, maestra Dora. Sí, sobre todo un punto importante, y la verdad es que estamos, mis compañeras muy contentas, yo muy contento de estar en este momento compartiendo con todas y todos ustedes. Lo que sí vemos es que la suma colegiada de los proyectos coadyuva de manera muy positiva para que hagamos conciencia entre todas y todos. Esto definitivamente nos permite, desde los diferentes puntos de encuentro, poder ayudar en que los proyectos que están visualizando un entorno ecológico con tintes ambientales, con responsabilidad social, pero no meramente solamente la responsabilidad social corporativa, que luego desde los tintes mercadológicos pudiese ser nada más un distintivo de reconocimiento, sino que realmente lo lleven a cabo. Ese es el sentido de Cuidas Colima, que realmente se cumpla con los diferentes procedimientos, pero sobre todo que sean conscientes. Por eso, desde el sentir, trabajar con la cultura organizacional, pero también el hacer énfasis en los comportamientos del consumo. Mientras más consumidoras exijamos todas y todos que las empresas cumplan con el cuidado ambiental, desde los productos, ¿no? Me pareció muy interesante la respuesta que da nuestro compañero maestro sobre cómo poder ver desde la industria fast fashion la conciencia. Pues es que como consumidoras, como consumidores, lo decimos, lo determinamos y lo pedimos. Y una manera de castigar a las empresas es no comprando sus productos. Y ahora en este sentido, pues entonces el cuidado ambiental ya se está volviendo algo necesario. Y es una parte de la esencia que busca, y sobre todo en este proyecto que ha impulsado Stephanie desde la maestría, es el sentir de donde lo tenemos, ¿no? Y bueno, también va y comulga mucho con los valores que tenemos en nuestra alma mater, ¿no? En la Universidad de Colima. Pues muy interesante todo. Felicidades por el trabajo que están haciendo desde la Universidad de Colima y sobre todo en este estado que es tan importante, refugio biológico y de corredores biológicos importantísimos también para nuestro país y para el mundo. Entonces, pues muy agradecidos de su participación. Muchas gracias.
Ahora vamos a invitar al maestro Pablo David Necoechea para que nos presente su tema, si es tan amable. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, profesora Claudia. Muchas gracias a todos los presentes. Es para mí un gusto y un honor compartirles acerca de una investigación que creo que es de particular interés, pues, para todos, al ser un tema, pues, común que escuchamos en las noticias, que escuchamos en la sociedad. Entonces es importante abordarlo a través de diferentes ópticas. Mi nombre es Pablo Necoechea, soy profesor de la Universidad de Anáhuac, doy las materias de economía ambiental, la materia de evaluación de impacto ambiental y la materia también de responsabilidad social y sustentabilidad. También estoy a cargo de los temas de sustentabilidad y responsabilidad social en Grupo Televisa, llevo alrededor de 4 años, pero en mi faceta académica estoy por concluir el programa de doctorado en economía por la Universidad Complutense de Madrid. Tengo 3 maestrías en temas de desarrollo económico, una en Puebla, en la UPAEP, otra en la Universidad Complutense de Madrid también, en Economía y Gestión de la Innovación, y otra en Deusto Business School, en Innovación y Competitividad. Y al estudiar los temas económicos y enfocar el área de estudio, me di cuenta que el tema de la energía, pues, es clave para un desarrollo económico. El poder estudiar la cadena de valor del sector energético y cómo este contribuye a un crecimiento económico y a un desarrollo económico y sostenible, pues entonces eso anima al investigar más acerca de los drivers para poder impulsar el tema energético y cómo este impacta transversalmente en los demás temas, ¿no? Particularmente voy a presentar el tema de mi programa de doctorado, 2 artículos que los estoy resumiendo en uno solo. Tiene que ver con la relación de la reforma energética en México y el impacto que tiene en el PIB, en los gases de efecto invernadero y en el IPC. Digamos, como parte de un eslabón, el desarrollo económico, parte del PIB, efecto que tiene en el cambio climático a nivel México, sus indicadores de gases de efecto invernadero, el CO2 y otros gases, y en el índice de precios al consumidor, como este también se refleja en tanto cuanto el poder adquisitivo de los mexicanos y el poder adquirir ciertas canastas básicas en precios en un periodo determinado. Estos artículos son continuación de un artículo ya publicado, se publicó en marzo del año pasado, está en el journal científico, se llama Sustainability, y el artículo se llama la desregularización en el sector energético y sus efectos en el sector de la energía, una revisión literaria. La finalidad fue a través de realizar una revisión literaria sistemática de diversas fuentes, diferentes autores que abordan el tema de la desregularización, es decir, la reforma, específicamente en el tema energético y específicamente también en el sistema eléctrico. Ver cuáles habían sido los resultados con respecto a estos análisis de estas reformas en diferentes partes del mundo, enfocado a nivel global. Se utilizaron bases de datos como Scopus, como The Web of Science, incluso Google que tiene, para poder determinar en un periodo específico diversos artículos que tuvieran un peso importante y poder analizar, categorizar esos artículos y poder ver qué metodología siguieron y cuáles fueron los resultados de esa investigación. A través de esta identificación de literatura, pues hubo resultados en este artículo. Uno de ellos, pues, es que hay diferentes maneras de manejar las reformas energéticas para que estos puedan tener impactos económicos en la región. También que existe una relación positiva entre la reforma, los temas de innovación, competitividad, apertura al mercado y tecnología, desarrollo tecnológico. Y también que aunque las reformas energéticas en sí tienen un objetivo primordial de reducir los costos de la electricidad, estos no se dan en un momento de corto plazo, sino que se dan en un momento de largo plazo. Estos artículos resumían a grandes rasgos estos. Este artículo lo publiqué junto con mi directora de tesis y mi codirector de tesis de la Universidad Complutense de Madrid.
Y esto me llevó a un área de oportunidad, un nicho de oportunidad para poder generar otros artículos de investigación que son resumidos en estos dos. Para poder elaborar un artículo de identificación, un artículo científico de investigación, es necesario encontrar un nicho de investigación que no haya sido ya estudiado para que esto sea abordado a través de ópticas diferentes, utilizando metodologías diferentes. Y en este caso, intenté, para estos artículos, ver cuáles son los efectos de la reforma energética en el desarrollo económico, en los gases de efecto invernadero y en los precios del consumidor. Para esto se realizó pues, una introducción. Hay evidencias que dicen que un desarrollo económico pues, conlleva a también un incremento en el PIB, un incremento en las emisiones también, y esto pues obviamente tendrá que ser regulado por medio del gobierno, ¿no? Aquí es donde entra esta función de la mano invisible de Adam Smith, que dice que ahí los elementos de un sistema se mueven por sí solos, y hay cosas que no pueden solucionarse en ese sistema, y es donde interviene la mano del gobierno. Estos market fairs, las ferias de mercado, en donde se justifica la intervención del gobierno para poder establecer política pública y poder determinar comportamientos esperados. En este caso, que este crecimiento económico pues no aumente las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque podría traer efectos en el clima, ¿no? Efectos en la calidad del medio ambiente que pudieran repercutir en la salud de los gobernados o de la población. Y por eso, pues entonces, es necesario diversificar la matriz energética, ¿no? La matriz energética es todo ese suministro que necesita una entidad, sea una empresa, sea una casa, sea un país, una región, ese suministro que necesita para poder echar a andar ese motor económico, para echar a andar la industria, producir bienes y servicios, que estos bienes y servicios satisfagan necesidades, pues es necesario tener un suministro energético. Y este suministro energético dependerá qué tan amigable es o no con el medio ambiente, por medio de si es que está suministrado por hidrocarburos, por energías limpias, por carbón, etcétera. Pues eso se verá dentro de la cadena de valor de este sistema energético, al final, pues en cuestión de emisiones. Y se podrá ver si es entonces estas emisiones están aumentando, están disminuyendo con respecto a una política pública diseñada por el gobierno en turno, o el gobierno imperante, para poder diseñar una estrategia y poder reformar o poder regular la forma en la cual se puede suministrar las entidades. Y también, pues, de manera privada, pues, políticas privadas para poder internamente tratar de diversificar esta matriz energética y descarbonizarla para poder alcanzar objetivos propios de la compañía que están alineados también a los compromisos internacionales que como país se han adquirido. Entonces, sí, eso es una pequeña introducción. La reforma energética ocurrió en el 2013, como ustedes ya saben. Lo que esperaba, pues, era estabilizar los precios, abrir el mercado, abrir las inversiones a la iniciativa privada, y sobre todo también impulsar el incremento de generación de energía a través de energías renovables o energías limpias. Este estudio tiene una periodicidad de años, desde el 2005 al 2020, y se eligió a México, pero dividido en 5 regiones que son determinadas por el gobierno federal, las cuales hace diversos estudios a través del INEGI de seguridad pública en cuestiones energéticas para poder regionalizar estas partes de la República y poder compararlas con base en un contexto propio. Actualmente el modelo de crecimiento, no solamente en México, sino en todas partes del mundo, pues amenaza un desarrollo sostenible, ¿no? ¿Por qué? Porque si veíamos que un incremento en un desarrollo tecnológico, en la adquisición de tecnología, en la producción de bienes o servicios, pues trae consigo un mayor número de emisiones, pues entonces este es un reto que se tiene que abordar a través de una diversificación de una matriz energética. ¿Por qué? Porque las emisiones traen consigo pues externalidades como son el cambio climático, y este cambio climático pues también tiene externalidades negativas que pueden reflejarse en un impacto en la salud y en el medio ambiente, en la biodiversidad, etcétera, en función de contaminantes. Por lo tanto, es necesario promover criterios sociales y ambientales en la formulación de política pública y política privada. Y es por eso que tiene cabida una reforma energética, en este caso que ocurrió en el 2013, como parte de este gran pacto por México,
En el 2012 fue cuando se originó el Pacto por México, que dio pase a la ley de cambio climático en el 2012. De hecho, México fue el primer país de Latinoamérica en tener una ley de cambio climático y leyes subsecuentes que complementaban. En el 2013 México impulsó esta ley de la reforma energética y también pues se unió a gran parte, casi la mayoría de países en Latinoamérica y en el mundo, que trataron de poner una reforma energética para abrirlo al mercado y hacerlo más competitivo. Anterior a eso, en 1938, fue cuando ocurrió la expropiación petrolera por parte del presidente Lázaro Cárdenas, que privatizó las industrias. En este caso, pues eran muchas industrias extranjeras que estaban basadas aquí en México, y una de las justificaciones para esta expropiación petrolera fue que estas empresas no respetaban las cuestiones laborales de sus trabajadores. Entonces, por lo cual, después de varios avisos, pues tuvo que intervenir por medio de una explotación petrolera, y conforme fue avanzando el tiempo, pues se veía que si se abría el mercado, si se traía inversión, si se privilegiaba no solamente a las paraestatales, sino también a la industria privada, pues eso podría tener beneficios en cuestión de competitividad, porque alguien podría adquirir energía eléctrica no solamente de la CFE, sino de algún otro proveedor, y eso también traería una derrama económica, como ha sucedido a lo largo de este tiempo, ¿no? Las finalidades eran abrir el mercado, una competencia, una participación del sector privado y energías renovables, un incremento, ¿no? Haciendo un análisis del 2015 al 2020, bueno, una de las finalidades también de la reforma energética era eficientizar la industria de los hidrocarburos y que tuviera también un peso importante, y que esta fuera una transición no de golpe, sino en un medio a largo plazo. ¿Por qué? Porque actualmente se tenían, en 2013 y actualmente se tienen, pues grandes reservas y sobre todo grandes territorios que aún ni siquiera han sido explorados, ¿no? Vemos que del 2015 al 2020 pues no se tiene una participación dentro del PIB, la cuestión de hidrocarburos, más allá del 3%, y esto puede ser influenciado. ¿Por qué? Porque hubo una mayor participación de las fuentes renovables, pero también del carbón, sobre todo actualmente en los últimos años, ¿no? ¿Y cómo se ve reflejado en la otra parte de la cadena de valor? Es decir, la cuestión de emisiones, en este caso de CO2, como el mayor contaminante de estos gases de efecto invernadero con mayor presencia, y el indicador del PIB, el PIB per cápita, y estamos hablando aquí comparando manzanas con manzanas y peras con peras, emisiones de CO2 per cápita y el PIB per cápita en un periodo del 2005 al 2020. Bueno, vemos que paradójicamente a lo que ha sucedido en muchas partes del mundo, que cuando el PIB crece, pues las emisiones también crecen. En México no ocurría así, y aquí lo podemos ver que del 2005 al 2014 las emisiones iban bajando, pero el PIB iba creciendo. Digamos que ocurría algo que se le llama un efecto de desacoplamiento entre el PIB y los gases de CO2. A partir de 2014, curiosamente, fue cuando entró en vigor la reforma energética. Se dio a finales del 2013 y empezó a principios del 2014, empezó un incremento importante de las emisiones de CO2. ¿Y en qué zonas particulares? Pues en la zona del sureste, en la zona del centro, pero también creció pues, el PIB, sobre todo en la zona del occidente y en la zona del centro, es decir, fue adquiriendo un comportamiento como pasa en las otras, como es general en otras partes, otras regiones del mundo. Pero si comparamos qué es lo que pasa con el PIB per cápita y las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita, bueno, vemos que estas de manera consolidada, esto es una gráfica de dispersión, pues existe una correlación inversa entre el PIB per cápita y las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que cuando aumenta el PIB, las emisiones de gases de efecto invernadero, esto es, digamos, llegamos a esta conclusión en este periodo de años en específico, y utilizando una gráfica de dispersión para poder darnos cuenta que existe una relación inversa. Posiblemente a partir del 2014, a un futuro, si es que alargáramos los años de este estudio, pues veríamos que entonces la tendencia llega a cambiar porque el comportamiento también está cambiando. ¿Qué pasa con los precios al consumidor? Bueno, hay una variación histórica significativa. Podemos ver la línea azul, que tiene comportamientos atípicos,
en comparación de una línea per cápita del PIB, que tiene una línea estabilizada en cuestión de comportamiento. En cuestión de los índices del precio al consumidor, en el 2014 se rompió esta tendencia, presentada desde el 2009 y cayó a niveles mínimos como del 2016. Y en el 2017 presentó su valor más alto. Estos estamos hablando de los precios de los combustibles, índice de precios de los combustibles, y vemos que en el 2017 presentó el valor más alto y curiosamente, precisamente en ese año, pues hubo un problema de falta de almacenamiento y un aumento generalizado no solamente en México, sino a nivel internacional de los precios de los combustibles, que hizo que después de ese máximo histórico, pues bajaran para poder normalizarse su valor histórico. Haciendo otro análisis de una gráfica de dispersión entre el PIB per cápita y los precios al consumidor, bueno, podemos ver que existe pues, una correlación, digamos, significativa. Podemos ver que los puntos pues, están pegados un poco a la línea de tendencia y se aprecia que cuando los precios pues, no influyen de manera, podemos ver que están correlacionados y que sí existe una ligera relación. En cuanto al GDP, es decir, el PIB per cápita y el consumo de energía, bueno, podemos ver que hay una tendencia creciente de los dos indicadores durante los últimos 15 años. También que existe un consumo de energía que tiene un crecimiento de 11% y un crecimiento anual del 11%, y que en un periodo entre el 2005 y el 2014, pues este PIB per cápita ha crecido un 61% y tiene un crecimiento anual de un 4%. En el 2018 se registró el valor más alto en las dos variables, tanto en el PIB como en el consumo energético, y los años con mayor valor de incremento pues fue igualmente en el 2018. Podemos ver que llevan de manera nacional pues, un comportamiento similar. Por otro lado, si hacemos una gráfica pues, de dispersión entre el PIB per cápita y el consumo energético, vemos que existe una correlación significativa, es decir, que cuando aumenta el consumo de energía, también aumenta el PIB per cápita, y esto se da pues en el periodo analizado y de manera nacional. Podemos ver que hay una relación significativa. Esta es una gráfica bueno, es un estudio de Pearson para sacar el valor de R y poder ver la apreciación y relación que tienen los precios de la energía con la industria manufacturera, y podemos ver que no hay una correlación significativa. Beta es uno de los indicadores claves dentro de este valor. Hay un impacto negativo en los precios durante el 2000 al 2020. Sin embargo, hay una relación significativa y positiva entre el 2014 y el 2020. Podemos ver que esto puede ser, puede haber sido resultado pues, de la reforma energética, en donde existe una correlación significativa mediante un estudio estadístico entre los precios de la energía y la producción manufacturera, que puede beneficiar, o benefició en este caso, pues, al sistema económico mexicano. ¿Y cuáles son conclusiones de este estudio? A través de utilizar pues, paquetería estadística, se utilizó SPSS de Windows para poder hacer análisis, un panel de datos, y poder, mediante estadística, poder percibir si es que ocurren o no correlaciones, qué impacto tienen estas, si son positivas o son negativas, y cuál es la relación, si uno aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Una vez que se estudiaron pues, estas relaciones econométricas, pues se llega a la conclusión de que se pueden decidir, se puede pensar, se puede predecir que hay factores que han motivado a un crecimiento económico, pero aún así es difícil conocer los efectos reales de una reforma energética. ¿Por qué? Porque el estudio, la periodicidad, pues todavía es muy corta. En el 2013, si es cuando se dio inicio, pues empezó a caer esta inversión en el 2014, y esta inversión pues obviamente se fue dando poco a poco en una etapa de madurez, ¿no? A partir del 2014 empezaron la creación del mercado eléctrico mexicano, en el cual pues brindó participación dentro del mercado eléctrico a la industria privada y a la extranjera, y esta se fue instalando en México de manera gradual, ¿no? Y esto pues obviamente ha sido que los tiempos en cuestión se hayan modificado y que se requieran pues un par de años para poder hacer un estudio un poco más fino y poder tener unas variables más determinantes en cuestiones
de correlaciones y que estas pues sean resultados más exactos, ¿no? Se puede ver mediante este estudio, mediante estos años analizados, que la reforma energética no ha mejorado significativamente el patrón de crecimiento del PIB. Repito, quizá porque es un periodo corto de años estudiados. También se muestra que la reforma energética tiene un impacto, pero mínimo, en el índice de precios al consumidor, pero no es significativo en el sector manufacturero como tal. Tiene una influencia, pero no es determinante. Y aunque los precios más bajos de la energía después de la reforma energética llevaron un aumento gradual del PIB, no tuvieron un efecto a largo plazo. No sé si no se vio una tendencia como tal a través después de la reforma energética. Aunque el consumo energético ha crecido en los últimos años, hay una correlación inversa con cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero que han cambiado la tendencia e incrementado la cantidad de emisiones a partir de la reforma energética. Lo cual pues da un nuevo nicho de investigación, quizá para poder fortalecer esta investigación que actualmente pues está ya en un borrador, pero se puede integrar más datos conforme vaya avanzando el tiempo y se genera nuevo conocimiento también para integrar pues, más variables independientes que sean significativas y que se puedan ayudar a identificar impulsores en este tipo de correlaciones entre un desarrollo económico, contaminantes que pudieran ocasionar pues, implicaciones en la salud o derivadas del cambio climático, y los precios al consumidor, que se ve reflejado pues, también en un entorno económico sano, en los cuales pues, los integrantes de un sistema económico pues, adquieren estos bienes o servicios dentro de una canasta pues, a un precio justo, en el cual pues, se privilegia a toda la cadena de valor integrante en estos sistemas económicos. En mi opinión personal, yo soy uno de los creyentes de que la reforma energética pues sí tiene frutos y por lo tanto me motivó a hacer esta investigación, ¿no? En esta investigación, pues desgraciadamente no se ven efectos reales, quizá por el corto tiempo y las variables utilizadas, pero sí motiva pues a integrar mucho más variables y poder determinar beneficios que haya traído esta reforma energética y sobre todo también brindar recomendaciones que pudieran servir para los formuladores de política pública a la hora de fortalecer pues, las reformas energéticas en un futuro. ¿No? Esa es la finalidad de realizar investigación, que la investigación, este nuevo conocimiento que se genera a partir de ciertas metodologías, pues puedan ayudar a los tomadores de decisiones, a los grupos de interés de la academia, gobierno, empresa, pues a adquirir este material, estos datos y poder integrarlos en su toma de decisiones para poder generar condiciones óptimas para todos. Pues eso hasta ahorita fue mi participación. Ha sido un gusto participar con ustedes. Me quedo al pendiente si hay alguna duda, comentario, pregunta, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias, maestro Necoechea. Pues me quedé meditando en qué debería privilegiar una reforma energética en el contexto, por ejemplo, mexicano, ¿no? A diferencia de a lo mejor Europa o Asia, que ya están tomando otro tipo de herramientas o de posibilidades alternativas sobre desde dónde, ¿no? Nos estamos conformando para ofrecer esta energía. Sabemos que en México pues estamos regresando un poco a lo fósil o que estamos manteniendo un poco esta tendencia, entonces pues a tu forma de ver, ¿qué es lo que debe de privilegiar en un país tan diferente como México en ese sentido? Y que también tenemos pues la gran necesidad de echar a andar, evidentemente, económicamente al país, pero que también los costos pues no nos coman, ¿no? Para los consumidores y que también de alguna manera se cumpla con estas dos vertientes de servicios de la energía. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy interesante la pregunta. Yo creo que lo que se debe de poner siempre la mirada a la hora de la formulación de política pública es ver lo que se tiene y ver lo que está pasando afuera. Y esto que está pasando afuera, pues ha cambiado sustancialmente a raíz también, pues, del tema COVID-19. Los os del mundo se están poniendo en alerta en cuestión de integrar cada vez más los temas de sustentabilidad y de un desarrollo amigable
con el medio ambiente porque se han dado cuenta que pues hay una relación directa entre el uso que hacemos con el capital natural y el efecto que tiene en cuestión de salud planetaria, ¿no? Al decir salud planetaria incluye salud humana, salud vegetal, salud animal, salud del medio ambiente, ¿no? Y por lo tanto, esta política pública pues debe de ir alineada también a los mismos compromisos que el país ya ha adquirido, ¿no? Y actualmente la política energética mexicana como está funcionando, pues tal cual expertos han mencionado, que no se van a alcanzar los compromisos adquiridos, ¿no? México tuvo la oportunidad de ambicionar estos compromisos adquiridos el año pasado, es decir, hace 5 años nos comprometimos a tal compromiso en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en cuestión de generación de energía renovable, y ahora vamos por más, ¿no? Y México fue de los pocos países que no ambicionó sus compromisos, ¿no? Y aún no ambicionando sus compromisos, pues ni siquiera da la política energética actual para cumplir con esos compromisos ya establecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha privilegiado la generación de energía por medio del carbón, del combustorio, de hidrocarburos, etcétera, y reducir participación a la industria privada y a la competencia, ¿no? Yo creo que eso pues daña pues un poco al sistema económico. ¿Por qué? Porque las empresas que ya se habían instalado en México para poder aprovechar esta reforma energética y poder producir energía y venderla y ser partícipes de un mercado eléctrico mayorista, de esta cadena de valor de un sistema energético, pues habían hecho toda una corrida financiera, ¿no? De hecho, hasta el mismo gobierno federal había tenido programas para llevar a capacitar por medio de becas con CONACYT, específicamente en el sector de la energía, y traer capital que iba a necesitar el país para un desarrollo y una transformación hacia una transición energética, ¿no? Pasar de una economía históricamente apoyada en hidrocarburos a una economía con un sistema energético más diversificado en el cual de entrada a las energías renovables, ¿no? Pienso que no se puede acabar la industria de hidrocarburos de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque muchos de los artículos que tenemos hoy mismo dentro de la misma mesa, pues vienen de la industria petroquímica y vienen de fuentes de hidrocarburos, ¿no? Pero sí es necesario una transición energética en la cual surjan pues nuevos materiales, nuevos procesos, nuevos conocimientos que suplan todos estos materiales provenientes de hidrocarburos, y la industria energética era parte de ese proceso, ¿no? Y pienso que para poder fortalecer o poder dejar de diseñar nuevas políticas en un futuro que puedan dañar la finalidad propia que se tenía de la reforma energética del 2013, que era abrir el mercado, abrir a las energías renovables, abrir la competitividad, pues entonces pienso que se debe de seguir en esa misma línea, ¿no? Seguir ese mismo hilo conductor, pero irlo fortaleciendo con los contextos actuales que nos piden ambicionar más en lo que nos atañe actualmente, ¿no? Que es la lucha contra el cambio climático, y que el sector energético tiene una parte importantísima en la cual dar la batalla. Muy interesante. Y por último, esta pregunta, ¿crees que realmente el equipo legislativo que está estudiando todos los temas de energía para crear nuevas leyes y las reformas y su implementación están realmente buscando estudios serios? ¿Entienden perfectamente la correlación que tú nos estás mostrando, no solo de la correlación del crecimiento o los precios, sino también pues lo que tiene que ver con la salud humana, ¿no? O con los ecosistemas? Hoy en la mañana leía una nota, creo que en Europa, de unos médicos que hicieron una protesta, ¿no? Que se tiraron enfrente de JP Morgan para protestar porque son los principales inversores en carbón y en gas, y que pues con estas firmas que están invirtiendo todavía dinero en este tipo de industrias, pues están generando una devastación importante pues en la defaunación y posiblemente pues también en las condiciones de salud. Entonces, no sé si este tipo de percepción que sí encuentras en Europa muy fácilmente y con este tipo de protestas, no las ves en México. No hay como esta relación de entender que la energía tiene totalmente que ver también con el medio ambiente. En tu opinión, ¿qué piensas al respecto?
Sí, totalmente de acuerdo. Pienso que las decisiones en el sector energético son tan importantes que se deben de tomar en cuenta a todos los grupos de interés. Y precisamente, pues esta ponencia se sitúa dentro de la sostenibilidad para las organizaciones. ¿Por qué? Porque el sector energético es clave para el correcto funcionamiento de las corporaciones o de las empresas o del sector privado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el sector privado, ya ha habido estudios que dicen que es responsable alrededor del 70% de las emisiones que están actualmente suspendidas en el aire. Pues el sector privado, las empresas tienen Sí. la responsabilidad de esos 70 productos, servicios, hasta medios de transporte, flotillas, etcétera. Y esto se ha dado cuenta el sector privado, ¿no? Y por lo tanto se ha fijado metas que quizá no están tan alineadas como las tiene el gobierno federal, y esto pasó en Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump. Cuando Donald Trump dijo, bueno, yo no creo en el cambio climático, yo me salgo del Acuerdo de París, esos 4 años que estuvo Donald Trump, paradójicamente, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron, aun cuando la política federal no era amigable con el medio ambiente. ¿Y a qué se debió? Se debió por el sector privado, por las empresas y también por esfuerzos subnacionales. Y quizás estemos viendo aquí en México que sucede eso. ¿Por qué? Porque diversos grupos de interés y las mismas empresas están dándose cuenta que ellas mismas pues, pueden ayudar al medio ambiente y pueden entrar a este esquema de ganar-ganar. Me beneficio yo como empresa pues, al servir, al proveer necesidades y solventar las necesidades de mis clientes, y se beneficia la comunidad en la que yo estoy instalado. ¿Por qué? Porque yo, mediante mis externalidades positivas en el sociales y ambientales, beneficio en la comunidad en la cual estoy instalado. Y por lo tanto, pues me propongo metas para poder ser mejor en mis desempeños medioambientales, aun cuando no esté alineado a la política federal. Y la política federal, por otro lado, debe de cachar todas estas iniciativas, las iniciativas desde el sector financiero, y cada vez hay más oportunidades para la financiación de productos verdes, la voz de las Naciones Unidas que dice, o el Banco Interamericano de Desarrollo que dice que ya no va a financiar proyectos que tengan que ver con el carbono, con los hidrocarburos, deben de cachar todas estas voces que suceden dentro del país y fuera del país para poder integrarlas a una correcta formulación de política pública que sea integradora y que escuche y participe todos los grupos de interés, que al final de cuentas el gobierno, pues, al final de cuentas, debe de servir pues, a los gobernados, ¿no? Y todos los grupos de interés tienen un peso muy importante dentro de los grupos como gobernados. Muy bien, pues muchas gracias, maestro, muy interesante. Tenemos todavía unos minutos, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, y le damos la bienvenida al maestro André López Fernández, y quisiera saber si nos quiere comentar algo respecto de la presentación del maestro Edmundo Arrioja. Adelante. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, muy interesantes todas las ponencias. El único que yo agregaría, y gracias por el espacio de la ponencia que dio mi colega Edmundo, es la importancia que tiene específicamente tratar los aspectos de sustentabilidad y responsabilidad social en organizaciones en donde no tenemos opción como consumidor de decidir si consumimos o dejar de consumir, ¿no? Tenemos poca opción como consumidores de exhortar a este tipo de organizaciones con nuestra voz meramente, sino que tenemos que tomar acciones mucho más importantes en términos de política, de las políticas organizacionales y de hacer cambios estructurales desde arriba. En otros casos, por ejemplo, la primera ponencia que dio el maestro Rubén es muy interesante, donde tenemos esta posibilidad de realmente de exhortar a las organizaciones a generar un cambio como consumidores, y del lado del aeropuerto no lo tenemos. Entonces me parece que también eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Así como también impulsar en la teoría y empezar a exhortar a las organizaciones a generar un cambio estructural, donde ya dejemos de un lado la parte voluntaria de la sustentabilidad y la responsabilidad social, y hacer realmente agentes de cambio para transformar las organizaciones, tener un impacto positivo en la competitividad del país en términos de desarrollo
y crecimiento social y de negocio. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más de los panelistas que nos quiera comentar algo como Sí, cierre? sí, a mí me gustaría agregar algo a lo que comenta la Adelante. doctora André López. Y justo estaba viendo los comentarios en el chat de la responsabilidad que nosotros tenemos que tener como consumidores. Veía un chat que decía que tenemos el deber y la obligación moral y ética de ser consumidores responsables. Y no hay nada más cierto que esto. Si nosotros como consumidores asumimos esa responsabilidad de, por ejemplo, en lo que expuso el maestro Rubén Esqueda, de las marcas, de evaluar las marcas, de evaluar los productos en los que estamos consumiendo y adquiriendo, o de los servicios en el caso del aeropuerto, donde nosotros vemos que los servicios que se otorgan no son los que deberían de ser o no respetan estas prácticas sustentables. O el tema de los gases de efecto invernadero que estaba comentando nuestro compañero Pablo Necochea, que también toqué en la presentación, que es uno de los puntos importantes que manejan las organizaciones de aviación civil a lo largo del mundo y que tienen metas muy, muy concretas para los siguientes años y que evidentemente nuestro país ha dejado a un lado con las prácticas, sobre todo ahorita en la parte de energías renovables. Creo que tenemos que crear como una conciencia a nivel población, a nivel consumidores, para poder impulsar y que se den esos cambios en torno al medio ambiente, en torno a la equidad, en torno a la responsabilidad social corporativa. Es lo que yo agregaría. Muchas gracias, Edmundo. Adelante, Rubén. Muchas gracias. Pues sí, ¿no? Interesante todas las experiencias, el conocimiento que nos compartieron los panelistas y en torno a este sentido, ¿no? A la importancia que tenemos los consumidores, por un lado, y también me mueve mucho lo que se comentó en este momento bueno, y donde el consumidor no tiene esa posibilidad de elegir, que no es tan fácil entonces hacer el cambio, y que entonces ahí la responsabilidad es todavía mucho mayor. Si no hay una legislación que lo obligue, bueno, pues entonces la responsabilidad que se tiene ante la sociedad es todavía mucho mayor para lograr esos cambios. Pero creo que definitivamente estamos en un momento muy importante, histórico, que nos está permitiendo lograr todo esto. Digo, se ha hablado mucho sobre la pandemia, e incluso tema mismo de nuestro congreso, que es sobre esta reconstrucción, este echar a andar, pero sin embargo, vemos que la pandemia, no todo lo que ha ocasionado fue completamente nuevo, adelantó muchas cosas que ya venían y que venían muy mal, y que nos presentó esta oportunidad de seguir haciéndolo mal o cambiar completamente la forma en lo que hacíamos, ¿no? Y creo que el consumidor, que tampoco le ha pasado bien, se ha dado cuenta. La exigencia de que cada vez esté más certificado lo que consumimos, los servicios que recibimos, la disponibilidad de poder ser expuesto en redes sociales, ¿no? Que sabemos que así como también ayudan, también distorsionan, pero sin embargo es una posibilidad que antes no se tenía y que se puede ventanear esto y que pues las empresas van a tener mucho más cuidado con lo que están haciendo. El tema de la moda en lo particular me interesó mucho porque es enorme. Después de la industria petrolera es la segunda más contaminante, pero hay tantas mentiras, hay tanta desinformación alrededor del tema. Uno que comentaba era precisamente el del fast fashion. Todo el mundo habla de eliminar el fast fashion, pero nadie habla de la eliminación de los empleos que se dan gracias a esa manufactura barata y masiva. Y nadie habla tampoco de todo lo que se genera detrás de eso y la oportunidad de brindarle ropa barata a gente que no tendría posibilidad de venderla. Entonces el tema cambia, porque ahora de lo que se trata es cómo podemos convivir con eso y reducir nuestro impacto frente a eso, ¿no? Esos son lo que tenemos que visualizar. A mí me quedó muy claro que la responsabilidad social implica muchas ganas de hacerla, porque cuando uno encuentra el problema y lo quiere resolver, destapa 10 más, y así, y así, y así.
Y pues la ventaja es que también hay mucho trabajo para hacer eso, ¿no? Entonces, la muestra fue de lo que vimos aquí. Yo en lo personal me quedé encantado con todos los temas y pues con la idea de que tenemos que reconstruir todo lo que nos llevó destruir para tener los beneficios que ahora tenemos. Y ahora tenemos que aprender a vivir reduciendo el impacto que estamos dando al entorno, ¿no? Y pues nada, muchas gracias. Muy bien, voy a leer una pregunta, a ver si alguien del panel lo quiere contestar. Dice, ¿qué mecanismos conocen para integrar los esfuerzos y el talento disperso alrededor de la responsabilidad social? ¿Alguien le quiere contestar? Pues mira, a mí se me ocurriría que están estos foros, están las fundaciones, las organizaciones que son, digamos, las que están más visibles, que están haciendo algo y que invitan a incorporarse. Y ahí es donde podríamos encontrar esos talentos, las mismas empresas que se están interesando en los temas de responsabilidad social, por el tema que sea un tema financiero de posicionamiento o porque verdaderamente quiero hacerlo bien, también están buscando, pero creo que implica más, creo que implica, como ha sido en los últimos meses, más de un año, salir de la caja, ahora sí que innovar y buscar esos talentos de diferente manera. Por ejemplo, ahorita ha sido para los que han encontrado el camino, perdón que retome otra vez el tema de la moda y de los pequeños productores, pero ha sido interesante cómo se han podido incorporar, aprovechando la globalización, pequeños productores que ahora gracias a servicios como Amazon, sus productos tienen disponibilidad global y vemos un artesano en algún lugar remoto del Estado de México que puede colocar piezas en Alemania o en Polonia gracias a Amazon. Pero hay que definitivamente salir. Y esto que mencionas sobre los talentos, pues se dará en la medida que las mismas organizaciones lo estén promoviendo. Bien, Edmundo, por favor. Sí, a mí me gustaría agregar algo de lo que bien dijo el maestro Esqueda, estoy de acuerdo con su comentario. Yo adicionaría justo este tipo de congresos en los que nos encontramos hoy en día, que integran a la gente que está interesada en estos temas de responsabilidad social corporativa y en muchos otros más. Y no solamente eso, sino también los foros que se dan en torno en el Internet, como bien comenta el maestro Esqueda, o las iniciativas como la que nos presentó el equipo de Colima, que a mí me pareció súper interesante. Esa iniciativa en la que buscan, a través de la innovación, generar una consultoría en este sentido. Creo que hay un conjunto de proyectos que pueden dar ese sentido y que pueden integrar a muchas personas que estamos interesados en el tema de responsabilidad social corporativa, en temas de sustentabilidad y evidentemente en el tema del medio ambiente. Es lo que yo agregaría. Muy bien, y antes de dejar hablar a la maestra Dora Argentina y al maestro Pablo, yo también coincido, la visión territorial nos hace mucha falta, ¿no? Creo que esta visión territorial de las antiguas civilizaciones les permitía hacer unas redes muy importantes económicas que respetaban también los corredores biológicos y que integraban a todas las comunidades y se daban estas tres dimensiones de una forma mucho más natural en la responsabilidad social porque no se veían como divisiones políticas forzadas, sino como territorios que ya estaban delimitados por la misma naturaleza. Creo que hace mucha falta volver a enseñarnos y a observar la naturaleza y sentirnos parte de la naturaleza y no solamente de la parte política en que hemos dividido el mundo. Adelante, maestra Dora Argentina, por favor. Muchas gracias. Frente a las preguntas que nos plantean, estaba reflexionando y creo que cuando participé mencioné algo, realmente que hay una gran distancia entre lo que queremos hacer, las acciones concretas, lo que es el mismo concepto, lo que es pensarlo como algo que está de moda y poner un sellito de responsabilidad social, y la parte de qué
¿cómo podemos hacer que esto se reproduzca? Precisamente alguien decía ahí, ¿cómo se logra esto a través de los territorios y las organizaciones? Pareciera ser, y lo más importante, cómo nosotros, quienes estamos interesados en este tema, reproducimos. Si bien puede pasar a publicación nuestro trabajo, en alguna forma nos es de una utilidad concreta, pero pienso de que como actores deberíamos tener un papel más dinámico y sobre todo actores académicos, los que estamos aquí representados. Pareciera tribal decir que todo radica en la educación. La verdad que nosotros podemos tener conciencia de eso, podemos hacer acciones al respecto, pero la realidad es que en quienes tenemos que incidir para que esto continúe son a las generaciones, incluyendo desde nuestros estudiantes que pensamos, no, ya son universitarios, ya deben de tener conciencia social, pero si esta no se ha venido desarrollando durante todo el proceso, y si no le damos continuidad, entonces podemos seguir nosotros, y creo que es nuestra labor, seguir produciendo información y medios y publicando las mejores prácticas al respecto, pero sí hay que pensar en hacer algo coordinado, ¿no? Entre los niños, entre quienes educan a los niños en las diferentes etapas, para que cuando lleguen a nuestros resultados, ellos los puedan hacer propio y ser agentes del cambio. Creo que estamos en una etapa, no sé si decir inicial, la verdad que el tiempo para estos cambios es 20 años, es muy poco tiempo, pero lo bueno es que estamos haciendo algo, ¿no? Todas estas iniciativas y presentaciones que se han hecho aquí, cuando yo leí el programa dije, bueno, ¿cómo se interconectan? Y después de haber escuchado las presentaciones, todas están interrelacionadas y todas seguimos o perseguimos desde diferentes ámbitos un fin común. Y eso me agrada mucho y me siento muy satisfecha de haber estado presente en esta mesa. Perfecto, pues coincido totalmente. Todo está relacionado en este mundo y yo creo que es uno de los principales mensajes. Para cerrar ya este panel, le voy a agradecer al maestro Pablo David Neoquechea que nos dé sus comentarios. Muchas gracias. Sí, rapidísimo, con respecto a la pregunta de cómo integrar estos esfuerzos, quizá aislados o dispersos, y estos talentos, pienso yo que es algo que la comunidad nacional e internacional se está dando cuenta, ¿no? Y por lo tanto quieren pues, crear una taxonomía para poder identificar realmente cuáles son los esfuerzos de responsabilidad social que te pueden llevar a un estado de sustentabilidad, a un desarrollo sostenible, para que no sea confundido como filantropía pura o como greenwashing o social washing. Y por lo tanto, pues estos mismos esfuerzos deben de ser colaborativos y deben de ser medidos y deben de ser comunicados, ¿no? Para que puedan ser integrados y tomados en cuenta y sobre todo pues que puedan ser compartidos para poder pues ganar reputación y poder ser atractivo para los grupos de interés. Genial cierre, creo que muy esquemático las 3 tareas que tenemos y las 4 tareas que tenemos todos. Yo les agradezco a todos los panelistas, muy interesante sus investigaciones, sus aportaciones y la verdad, muchas gracias al público que está interesado. Contamos con ustedes, nosotros estamos desde la academia, pero ustedes están también a lo mejor en la academia, en organismos de la sociedad civil o de público en general. Y todos debemos de participar en la construcción de este mundo que queremos cambiar. Nos necesitamos mutuamente y el principio es que ustedes tomaron la responsabilidad de inscribirse a este congreso de 2 días, enterarse de qué es lo que está pasando y ya eso es un buen comienzo. Todos podemos hacer algo desde nuestra propia comunidad. Muchas gracias a todos los panelistas, muchas gracias al público en general y nos vemos el próximo año entonces. Y continúa el Congreso más adelante. Hasta luego y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde a todos. Buenas tardes. Éxitos para todos. Buenas tardes.